Hola soñadores y bienvenidos a la comunidad onírica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? No, usualmente no hablo como los españoles, pero me gusta eso. ¿Cómo estáis? Suena tan bien, ¿no lo crees? Muy bien, el día de hoy tenemos un nuevo podcast de Cuéntame tu sueño, la temporada de relatos oníricos. Y el día de hoy tenemos un podcast súper importante, súper interesante, porque entre todas las historias hay una que me llamó mucho la atención, es mía, y la he narrado de tal forma que creo que va a ser bastante interesante, ¿ok? No voy a decir cuál es, pero espero que puedas adivinarlo y lo pongas aquí en los comentarios. Vamos a comenzar, no sin antes recordarte que si tienes algún sueño que quieras compartir con nosotros para que yo lo ponga aquí en esta comunidad, lo comparta con toda nuestra comunidad, tenemos un correo electrónico que está aquí en pantalla, cuéntametusueño2026@gmail.com. Ahí puedes enviarme todos los detalles y yo con mucho gusto lo voy a leer aquí en tu espacio. Sin más, vamos a comenzar directamente con los títulos que están muy guay. El hotel, la biblioteca y la sombra en la oscuridad. Sí, creo que una de nuestras historias es de terror. Si me ven viendo a un lado es porque estoy leyendo, ¿ok? El podcast anterior lo hice de esta forma y creo que fue bastante bien. Entonces lo voy a leer ahora. Voy a leerlo y espero leerlo súper bien. Y al final lo voy a ir comentando o tal vez agregando algún detalle o dando mi punto de vista, como me encanta hacerlo. ¿Listos? Aquí vamos. El hotel. Todo comenzó en un extraño hotel. No era un lugar elegante ni moderno. Tenía una apariencia antigua, casi olvidada, como esos edificios que alguna vez estuvieron llenos de vida, pero ahora parecían atrapados en el tiempo. Okay. Las luces eran débiles, los pasillos estrechos y el aire tenía ese olor a madera vieja y húmeda que hace sentir incómodo sin saber por qué. Yo no estaba solo. Había varios jóvenes conmigo, no recuerdo exactamente quiénes eran, pero en el sueño todos actuábamos como si nos conociéramos desde hace tiempo. Sí, paréntesis. Entiendo la sensación. Cuando uno está soñando, a veces se encuentra con personas y son panísimas, pero te despiertas y dices, ¿quién era? Cacho, cierro paréntesis. Algunos hablaban entre ellos, otros revisaban sus teléfonos tratando de pasar el rato. Afuera ya era completamente de noche. Lo raro era que el hotel estaba cerrado. No había recepción funcionando. No se escuchaban empleados. El restaurante de la planta baja estaba apagado y vacío, con las sillas acomodadas encima de las mesas como si hubiera cerrado horas antes. Aún así, estábamos ahí. Ok. Y desde el principio había algo incómodo en el ambiente, como si el edificio estuviera observándonos. Intentábamos ignorarlo, Intentábamos ignorarlo. Subimos al segundo piso y nos quedamos hablando en una de las habitaciones. Todo parecía relativamente normal, hasta que escuchamos el ruido. ¡Pah! Fue un golpe seco, muy fuerte, y venía de abajo. Todos nos quedamos en silencio inmediatamente. Recuerdo perfectamente ese instante incómodo donde nadie quiere ser el primero en hablar. Luego se escuchó otro ruido, ¡pah! Como si algo hubiera caído en el restaurante. Nos miramos entre nosotros. Uno de los chicos dijo nervioso, tal vez entró alguien.
Pero en el fondo todos sabíamos que no era eso. Ok. Bajamos lentamente las escaleras. Cada paso hacía crujir la madera vieja del hotel. Mientras descendíamos, sentía un miedo extraño creciendo en el pecho. Esa sensación horrible de que algo te espera abajo. Ay. Cuando llegamos al restaurante, estaba totalmente oscuro. Las mesas seguían exactamente igual. Las sillas seguían sobre las mesas. No había nadie, pero el silencio era peor que cualquier ruido. Uno de los jóvenes intentó bromear para aliviar la tensión, pero nadie se rió, porque todos sentíamos lo mismo. Había algo ahí con nosotros. No podíamos verlo, pero se sentía. Era como una presencia escondida entre la oscuridad del restaurante, algo inmóvil, observándonos desde algún rincón donde la luz no alcanzaba. El aire se volvió pesado, incluso respirar se volvía difícil. Y entonces ocurrió algo terrible. El lugar empezó a sentirse diferente. No sé cómo explicarlo. Era el mismo restaurante, pero ya no se parecía al mismo edificio. Las paredes se veían más largas, las luces tenían otro color, los pasillos parecían más estrechos que antes, como si el hotel hubiera cambiado mientras nosotros estábamos adentro. El miedo se volvió insoportable. Sin decir nada, todos comenzamos a subir otra vez al segundo piso apresuradamente. Recuerdo mirar hacia abajo mientras subía las escaleras con la tensión de que algo venía detrás de nosotros, aunque no escuchábamos pasos. Y cuando llegamos arriba, ya no era el mismo lugar. El segundo piso se veía completamente distinto. Los pasillos habían cambiado, las puertas no estaban donde debían estar, incluso la iluminación era diferente, más oscura y fría. Fue en ese momento cuando entendí algo aterrador. No estábamos solos en el hotel y quizás nunca habíamos estado en un hotel normal desde el principio. Fue entonces cuando desperté. Me encanta. Ok, contexto. Me gusta el terror. Creo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Es uno de mis géneros favoritos. No puedo evitarlo. El terror me llama. Entiendo que debe ser una pesadilla para la gente normal, a la que no le gusta el terror me refiero, y sí, pero en mi caso debe ser como, no sé cómo decirlo, debe ser, es un tipo de sueño en el que si yo estuviera, tendría la adrenalina a 1000 y quisiera estar investigando, así como tipo en las películas de terror siempre hay un personaje que no sé, escucha un ruido y se levanta y va, y tú como espectador dices, no vayas, no vayas, no vayas, pero esa persona igual va, ya, yo sería esa persona. Ok, me encanta. Muchas gracias por esta historia, que por cierto no lo dije, es anónima. Todas las historias del día de hoy son anónimas, excepto una que es mía. ¿Podrán adivinar cuál es? Vamos a ver. Y vamos con nuestra siguiente historia, la biblioteca. Todo comenzó como una noche normal hasta que anunciaron que había comenzado la purga. Para quienes no han visto, perdón, paréntesis, ¿no? Para quienes no han visto voy a poner una foto aquí porque es una película muy buena, por cierto. Y ya veo que va por ahí el contexto, tiene que ver con la película. Cierro paréntesis. No sé cómo llegué ahí, pero de un momento a otro me encontraba dentro de un enorme castillo en ruinas. Desde afuera parecía abandonado desde hacía siglos. Paredes agrietadas, torres destruidas y enormes ventanales rotos por donde entraba el viento helado de la noche. Pero el interior era completamente distinto. Por dentro era una biblioteca gigantesca. Alejandría. Había estanterías interminables llenas de libros antiguos.
escaleras de madera que subían hasta pisos imposibles y pasillos oscuros iluminados apenas por lámparas débiles. Todo tenía una atmósfera extraña, como si el lugar escondiera secretos mucho más antiguos que la propia purga. ¿Qué? Y lo peor era el silencio. No se escuchaban disparos afuera, no se escuchaban personas, solo el eco de mis propios pasos entre los libros. Al principio intenté esconderme. Caminaba entre los estantes mirando constantemente hacia atrás, sintiendo que alguien me observaba desde algún rincón oscuro de aquella biblioteca infinita. Entonces escuché voces lejanas, distorsionadas, y después pasos. No podía ver a las personas que venían detrás de mí, pero sabía perfectamente que me estaban buscando. El miedo comenzó a crecer dentro de mí mientras avanzaba cada vez más rápido entre los pasillos. Los pasos también aceleraron. Entonces corrí. Subí unas escaleras antiguas de piedra mientras escuchaba cómo las voces se acercaban más y más. Cada piso del pasillo parecía más deteriorado que el anterior. Había libros tirados en el suelo, polvo flotando en el aire y ventanas abiertas donde el viento hacía sonidos extraños, casi como susurros. Pero ellos seguían detrás de mí. Podía escuchar cómo subían las escaleras. Desesperado, continué subiendo sin detenerme, escalón tras escalón, piso tras piso, hasta que llegué a la parte más alta del castillo. Miré hacia atrás. Los pasos estaban cada vez más cerca y en ese momento pensé algo aterrador. Tal vez sea mejor saltar. Me acerqué lentamente al borde. Mi corazón latía tan fuertemente que apenas podía respirar. Calculaba mentalmente si tendría suerte, si quizás solo me rompería una pierna, si tal vez sobreviviría. ¡Ay, no! Porque quedarse ahí parecía peor. Entonces ocurrió. Una alarma comenzó a sonar en todo el castillo. Un sonido metálico, ensordecedor y frío que resonó por cada pared de la biblioteca. La purga había terminado. Los pasos detrás de mí se detuvieron. El silencio volvió de golpe. Y justo antes de despertar tuve una última sensación horrible. Sentí que aquello que me perseguía no eran personas normales y que el castillo no quería dejarme salir. ¡Wow! Aquí algo súper mundano, digámoslo así, se une con algo paranormal. Es un sueño impresionante. Yo me imagino que la persona, que es anónima obviamente, que nos envió esta historia, vio la purga antes de dormir. O al menos en el periodo de tiempo en el que tuvo este sueño, probablemente vio la película. Y si no la has visto, sí te la recomiendo. Es muy buena. Es un poco sangrienta, así que no es para cualquier persona. ¿Sí? Si te gusta el terror más psicológico en este caso, puedes verla. Pero si no, no. Tampoco es que te pierdas de wow, la gran cosa. Mi humilde opinión. Vamos con nuestra tercera y última historia. Esta se titula La sombra en la oscuridad y se viene. Este sueño ocurrió en 2024 y hasta el día de hoy sigo pensando en él. Sueño, obviamente, creo. He tenido muchas pesadillas antes, pero jamás había sentido un miedo tan intenso y tan real como el que sentí esa noche. No era el típico miedo de un mal sueño, era algo diferente, algo pesado y casi imposible de explicar. Bueno, trataré de entenderlo. En el sueño estaba haciendo exploración urbana con otras personas. Habíamos entrado a un edificio abandonado enorme, una especie de fábrica vieja. Todo estaba deteriorado,
paredes oxidadas, tuberías rotas, maquinaria cubierta de polvo y charcos oscuros en el suelo. El lugar parecía muerto. Recuerdo que al principio todos caminábamos juntos alumbrando con linternas los pasillos vacíos. El eco de nuestras voces retumbaba por toda la fábrica, pero poco a poco me fui alejando del grupo. No sé por qué. Simplemente sentí curiosidad por explorar una zona más oscura del edificio. Mientras avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío y pesado. Ya no escuchaba a las otras personas, solo mis pasos y el sonido lejano de algo metálico golpeando suavemente en algún lugar de la fábrica. Con efectos y todo. Entonces encontré un cuarto. La puerta estaba entreabierta. Era un lugar pequeño, vacío y completamente oscuro. Apenas entré, sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió todo el cuerpo. Fue inmediato, como si mi instinto intentara decirme que saliera de ahí. Pero no salí. Ay, no, ¿por qué no? Entré un poco más y entonces levanté la vista hacia la esquina superior del cuarto. Nunca voy a olvidar lo que vi. Había una sombra, pero no era una sombra normal. A ver, que si no es una sombra tuya, no es normal. A menos que estés con alguien, ¿no? Perdón, eso era paréntesis. Todo el cuarto ya estaba oscuro y aún así, esa esquina era muchísimo más negra que el resto. Era como mirar un vacío imposible. Un negro tan profundo y tan denso que parecía absorber la luz. No tenía forma definida, no tenía ojos, no tenía rostro, y aún así sentí que me estaba mirando. En ese momento, el miedo que sentí fue indescriptible. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que dolía. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Y lo peor no era verla, sino lo que transmitía. Era una sensación de maldad absoluta. Ay. Como si aquella cosa no fuera humana, ni siquiera algo que debiera existir. Había algo tan siniestro en esa presencia que sentí que el tiempo se detenía dentro del cuarto. No podía moverme, no podía dejar de mirar esa esquina. Era como si aquella oscuridad tuviera vida propia. Entonces ocurrió. Esa cosa se movió. Solo un poco, pero fue suficiente. La oscuridad cambió de forma lentamente, como si algo estuviera acomodándose dentro de ella. Y en ese instante, desperté de golpe. Abrí los ojos completamente aterrado. Estaba empapado en sudor. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Y sentía la mandíbula adolorida, como si hubiera estado apretando los dientes con todas mis fuerzas mientras dormía. Pero incluso despierto, todavía sentía algo raro en la habitación, como si aquella sombra hubiera estado observándome hasta el último segundo. Oh my God, me ha encantado, muchas gracias. Estas historias, no puedo decir que son buenos, o sea, deben ser muy aterradoras, ¿no? Para quien lo vive. Entiendo totalmente el sentir. Pero me han encantado porque son historias oscuras. Usualmente, últimamente hemos tenido en este podcast sueños más como del tipo proféticos y incluso de luz. Pero estos han sido sueños bastante siniestros. Está súper bien. Para mí, que soy amante de terror, 10 de 10. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like, a que compartas con alguien que tú creas que le puede interesar este contenido. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos. Toma mucha agüita, cuídate mucho, no te enfermes. Te mando un beso enorme y nos vemos el siguiente sábado. Bye bye.